Bueno, hola de nuevo. Ahora empezamos con la segunda parte del tutorial. Bien, y vamos a fijarnos un poquito en el VR. Em, Acá están un poco de las deducciones, un poco de la teoría, pero básicamente nos vamos a la sección de ejercicios, que son los que nos interesan realmente. Bien, vamos a fijarnos en algunos ejercicios en particular. Fíjense en los ejercicios que van del 19.1, por ejemplo, que son básicamente es utilizar la misma ecuación que ya teníamos. Pide, por ejemplo, la velocidad máxima, la aceleración máxima, cosas sencillas si es que ya tenemos las ecuaciones. Son sencillamente hallar la omega n y ya está, tipo, no hay nada complicado con esto. Son básicamente el mismo tipo de problemas. Tenemos, por ejemplo, el caso del péndulo, que vamos a resolver la ecuación generalizada después de esto. Y básicamente eso, son exactamente la misma clase de problemas. Tenemos, por ejemplo, el 19.9, que es un ejercicio, si pueden fijarse, es 5, o sea, son básicamente la suma de dos ecuaciones. Podemos sumar como senos y cosenos normales o podemos utilizar fasores para poder sumar eso. Y una vez que sumamos ya tenemos la amplitud del movimiento resultante y sencillo, tipo nos pide la amplitud y el ángulo de fase, es bastante sencillo. Son básicamente el mismo tipo de ejercicios. En la segunda sección tenemos, por ejemplo, la misma cosa. Es utilizar la ecuación que ya utilizamos. Es utilizar la misma ecuación siempre, básicamente. Y sí, es utilizar la misma frecuencia natural. Es utilizar, por ejemplo, en el 19.14 tenemos un péndulo. Sí, es básicamente lo mismo. Entonces, en esta sección propiamente son ejercicios muy simples de introducción nada más. Entonces, no vamos a tocarlos aún. Después tenemos todavía ejercicios de introducción hasta el 19.15, 19.16 y después se complican un poco las cosas. Fíjense en estos ejercicios 19.17, 19.18, 19.19. Tenemos básicamente una serie de asociaciones de resortes. Estos ejercicios en particular son algunos de los que vamos a tratar en la segunda parte de este tutorial. Y continúa con esto, tipo tenemos varios resortes conectados y nos pide hallar la frecuencia natural, por ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejercicio bien complejo de esta zona y un ejercicio que implique el tema de péndulos. Así ya cubrimos con esto. Y finalmente vamos a hacer el ejercicio, a ver, sí, sería el 19.31 para finalizar las cosas. Entonces, sí, 19.31, ¿no? Sí, 19.31. Perfecto. Entonces vamos a tocar esa clase de ejercicios. Después tenemos la sección de vibraciones libres de cuerpos rígidos, que son, si ya vimos la primera parte del tutorial, son básicamente lo mismo de siempre, pero vamos a resolver algunos de ellos para que quede bien clara la cuestión. Entonces, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con, por ejemplo, el ejercicio 19.17, el 19.17. Pero en lugar nos pide, por ejemplo, el periodo y la frecuencia del movimiento y la velocidad y la aceleración máximas del bloque. Bien, sí, ahí está. Si el bloque se desplaza verticalmente hacia abajo a partir de su posición de equilibrio y se suelta. Si la amplitud del movimiento resultante es igual a 45 milímetros, sí. Así mismo, perfecto. Entonces, vamos a complicar ese bloque que solamente tiene tres resortes. Vamos a hacerlo un poquito más complicado. Entonces, vamos a empezar con la sección de ejercicios propiamente. Entonces, con nuestro primer ejercicio vamos a aprender a analizar resortes. Y lo que vamos a hacer es tomar el ejercicio inicial, que creo que era bastante sencillo. Era un poquito complicado. Este de acá, el 19.17. El 19.17 era básicamente un resorte y ubicado así. Un bloque acá y dos resortes acá. Decía que partía de su posición de equilibrio. No necesitamos analizar muy a fondo el tema de equilibrio cuando son resortes conectados de este tipo. Y nos pedía, por ejemplo, la amplitud del movimiento resultante, la aceleración máxima y la velocidad máxima. También podemos colocar, por ejemplo, que nos pide el periodo, etc. Bien,
Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a complicar esto, vamos a hacerlo un poquito más complicado. Entonces, primero que nada, vamos a tomar acá, vamos a tomar que todos los resortes, que básicamente todos los resortes tienen, por ejemplo, este de acá tendría 10 newton por metro, 10 newton por metro sobre metro. Después, este otro de acá tendría 20 newton por metro. Este de acá tendría 30. Después, vamos a conectarlo todo a un cuerpo que tiene una masa de 5 kilogramos, por ejemplo. Y acá vamos a tener así un resorte que va a ser de 40 newton por metro. Va a tener otro resorte de 30 newton por metro acá. Y básicamente vamos a tener acá una especie de tabla que no va a tener masa, una tabla sin masa, es decir, m igual a 0. Y acá vamos a tener finalmente un resorte más conectado a tierra. Bien, un resorte más que va a tener de, no sé, 50 newton por metro. Y acá vamos a tener un resorte así, una otra tabla sin masa. Y acá vamos a tener un resorte de 10 newton metro. Y acá otro resorte de 20 newton metro. Bien, ahí tenemos entonces un poquito más complicado el problema. Tenemos 10 newton metro, 20 newton metro, 30 newton metro, 40 newton metro, 30 newton metro, 10 newton metro para este, 20 newton metro para este, y este vamos a colocar por ejemplo como 50 newton metro. Entonces, básicamente, y estas tablas que tenemos acá, que serían la de acá y esta de acá, no tienen masa. La única que tiene masa propiamente es esta de acá. Bien, y vamos a aprender a analizar esta clase de problemas. Para ello, vamos a ver algo muy particular de los resortes. Resulta que básicamente hubo una especie de análisis, o sea, se hizo una especie de análisis. En la época de Fourier y todo ese tema, teníamos una especie de análisis. Un análisis basado, o sea, que hasta ahora prácticamente sirve en tres campos. Sirve en electrónica o en electricidad, no importa. Sirve en, en termodinámica. Sirve en termodinámica y también sirve de repente para el análisis de, ¿cómo se le llamaba eso? Para la resistencia de materiales propiamente. Es un análisis basado en ciertas proporcionalidades que existen entre las fuerzas. Por ejemplo, para el análisis de electricidad, el caso clásico que tenemos es, por ejemplo, que el voltaje es igual a I por R. Para el caso de termodinámica, teníamos que que la temperatura, no, que la temperatura, era, un ratito sí me acuerdo, ok, era que el calor es proporcional a la variación de temperatura. Y esto de acá sería variación de voltaje igual a intensidad por resistencia. Y para resistencia de materiales también tenemos algo parecido, que era básicamente que el cambio de desplazamiento, delta X, es proporcional a la fuerza o a la carga P. Entonces, estas tres cuestiones en particular tienen algo interesante, porque básicamente se pueden analizar de la misma manera. Así como para resistencia de materiales existe lo que se llama, creo que era, no me acuerdo bien, pero es básicamente una especie de matriz que contiene todas las constantes mecánicas de los cuerpos. Creo que era, no me acuerdo, era una matriz que contenía básicamente todas las constantes del cuerpo. Por ejemplo, para resortes, estas serían las mismas constantes. Para temperatura, es básicamente lo mismo.
en este caso básicamente es una matriz que contiene cada una de las constantes, cada una de las constantes térmicas o las resistividades térmicas del cuerpo. Y para electricidad es básicamente una matriz que contiene todas las resistencias o todas las conductancias del cuerpo. Entonces, eso es algo interesante porque problemas eléctricos, problemas térmicos y problemas de resistencia de materiales se pueden analizar por un método de tal forma que siempre llegue a una ecuación lineal, a un sistema de ecuaciones lineales. Y ese sistema de ecuaciones lineales siempre se puede resolver de una manera fácil y de una manera computacionalmente abierta. Entonces, eso es lo que queríamos ver de repente. Para el caso de resortes, tenemos dos cuestiones particulares. Dos resortes cualesquiera, por ejemplo, K1 y K2. Y vamos a tener acá acompañándonos siempre la ecuación que nos dice que la fuerza F igual a K por X. Bien, ¿qué pasa con estos dos resortes? Supongamos que están así. Si dos resortes están así, ¿qué pasa si yo aplico una cierta fuerza F acá? Si yo aplico una cierta fuerza F, esto va a tender a desplazarse hacia abajo. Pero estos resortes en particular van a tener algo en común. Si yo desplazo estos dos resortes hacia abajo, entonces ambos resortes van a tener idéntico desplazamiento. ¿Por qué? Porque están fijos acá y si es que estaban inicialmente en esta condición de acá, al desplazarlos van a tener igual delta X. Si dos resortes tienen igual delta X, entonces eso implica automáticamente que estos dos resortes están en serie. En realidad están en paralelo. Depende de qué variable se tome como consideración. En este caso, por ejemplo, están en paralelo. Pero, ¿cómo aprendemos a sumar estas dos constantes que tienen los cuerpos? Estas dos constantes que tienen los cuerpos, si es que estos dos resortes están en esa posición, si comparten el mismo desplazamiento, entonces es básicamente la fuerza resultante F igual a K1 más K2 por delta X. Esta de acá. Entonces, si es que dos resortes están en paralelo, de esta manera, si comparten el mismo desplazamiento, entonces la constante equivalente que estamos buscando es sencillamente la suma de las dos constantes. Ahora, de manera análoga, si tenemos, por ejemplo, dos resortes así ubicados, con K1 y K2, acá y acá, y tenemos una fuerza F que está estirando a estos dos resortes, entonces podemos de alguna manera tratar de conseguir una relación entre estos dos cuerpos. Primero que nada, no van a tener el mismo desplazamiento, no necesariamente. Esto se puede desplazar un cierto delta x1 y esto se puede desplazar un cierto delta x2. O sea, no es el mismo desplazamiento. Ahora, lo que sí es idéntico exactamente es la fuerza F. Es decir, si yo le aplico una fuerza F a este resorte de acá, este otro resorte también va a recibir la misma fuerza F. Entonces, esto implica, para estos dos resortes ubicados en serie, que la fuerza F es igual a K1 por delta 1, delta X1. Y para la fuerza F también es igual a K2 por delta 2. Y a la vez, esta fuerza resultante F es igual a una K equivalente por delta equivalente. Esta delta equivalente no va a ser otra cosa que delta 1 más delta 2. Entonces necesitamos conseguirla de alguna manera. Si es que, por ejemplo, tomamos, no sé, Si es que, por ejemplo, tomamos la siguiente ecuación. Tomamos estas dos ecuaciones de acá y las sumamos directamente. Pasamos cada una de las K's en el denominador hacia acá y esta hacia acá. Tendríamos lo siguiente. F sobre K1 más F sobre K2 igual a delta 1 más delta 2. Y esto sería delta equivalente. Bien, si continuamos deduciendo un poco de esto, vamos a tener que fuerza por 1 sobre K1 más 1 sobre K2 igual a delta equivalente.
Si es que esto pasamos hacia acá, fuerza sería igual a 1 sobre 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Y esto multiplicado por delta equivalente. Quiere decir que para el caso particular en el cual los resortes compartan la misma fuerza, entonces nuestra K equivalente es igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Bien, entonces tenemos dos casos particulares. Tenemos el caso en el cual comparten el mismo desplazamiento, delta E iguales. Entonces, en este caso, la K equivalente es sencillamente la suma. K1 más K2. Cuando los dos resortes están en paralelo, es decir, que comparten la misma fuerza F, entonces su K equivalente, o podemos escribirlo así, 1 sobre K equivalente es igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Entonces, básicamente, igual desplazamiento, están en paralelo, la K equivalente es la suma de ambas, igual fuerza, están en serie, la K equivalente es esta cosa de acá. Y conociendo eso, podemos volver al problema anterior, al problema de acá. ¿Está? Sí. Bien, este problema de acá. En este problema de acá es sencillo de calcular de alguna manera, es todo básicamente lo mismo. Primero que nada, necesitamos ir reduciendo cada una de las secciones. ¿Qué vamos a hacer? Podemos tomar primero que nada las secciones que son paralelas. Por ejemplo, si es que tomamos esta sección de acá, esta pequeña sección de acá, podemos convertirlo en un resorte equivalente. Como todas estas de acá están en paralelo, entonces quiere decir que podemos sumar directamente 10 más 20 más 30 y conseguir una constante K equivalente acá en este punto, o sea, en la parte de arriba. K equivalente 1, que va a ser sencillamente 10 más 20 más 30. Bien, entonces con eso tenemos la primera sección cubierta. Ahora, estos dos resortes de acá también están en paralelo. Quiere decir que podemos sumarlos directamente y obtener también una K equivalente 2, que va a ser la suma de estos dos nada más, que sería igual a 30. Después, una vez que convirtamos todo este sistema a algo más útil, vamos a seguir analizando. Bien, entonces, esto de arriba es una K equivalente 1, esto de abajo es una K equivalente 2. Vamos a ver qué hacemos con esto. Bien, entonces tenemos el bloque acá con una cierta masa definida que era de 5 kilogramos, si no me equivoco. Acá tendríamos 30, no, era 10 más 20 más 30, perdón. Entonces eran 60 newton metro. Después, en la sección de abajo, teníamos un resorte con una cierta constante, otro resorte con otra cierta constante, una especie de placa acá. Teníamos un resorte equivalente acá, que quedó de 30 newton por metro, luego de que sustituyamos en la parte anterior, y en la parte de arriba, acá teníamos otro resorte con una cierta constante. Y acá abajo teníamos un resorte final, creo que era de 50. Voy a fijarme un poco de vuelta, pauso. Bien, entonces continuamos. Eso es básicamente las constantes del resorte con las que contamos ahora. Entonces, vamos a ver que lo siguiente que podemos reducir es esta sección de acá. Estas dos secciones de acá están básicamente en serie.
esta está en serie, o sea, este resorte está en serie con esto porque comparten la misma fuerza, y este resorte está en serie con esto porque comparten la misma fuerza. Entonces, vamos a sumar esos dos resortes, vamos a hacer la suma directa, y vamos a llamarle a esto K1, y a esto vamos a llamarle K2, a la equivalente, a la constante equivalente. 1 sobre K1 sería igual a 1 sobre 30 más 1 sobre 40. Y 1 sobre K2 sería igual a 1 sobre 50 más 1 sobre 30. 1 sobre 50 más 1 sobre 30. De acá podemos decir que K1 es igual a esto y K2 es igual a esto. Bien, entonces continuamos. Tenemos estos dos resultados de acá. Bien, una vez que tenemos estos resultados de acá, podemos reducir nuestro sistema que era basado en esto básicamente, o sea, que era basado en esto, a algo más sencillo aún. Primero que nada tendríamos así, un ratito, 60 y 50. Tendríamos así. Acá tendríamos un resorte de 60. Acá tendríamos el bloque de masa M. Tendríamos un resorte con constante K1, un resorte con constante K2 y un resorte con constante de 50, creo que era. De 50 newton. Después, si nos vamos arriba, creo que era de K1 era 17,14 y 18,75. Esto sería entonces 17,14 y 18,75. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, como estos dos resortes de vuelta están compartiendo igual desplazamiento, entonces quiere decir que estos dos de acá están en paralelo. Si esos dos resortes de ahí están en paralelo, quiere decir que nuestro sistema quedaría así. Acá, una K1 más K2, una plaquita acá y un resorte con constante de 60. No, este era de 60, acá arriba, y básicamente esto de acá era de 50, si no me equivoco. Sí, 50. Bien, entonces, estos dos resortes de acá, como esto no tiene masa, están compartiendo, esto es masa igual a 0, entonces estos dos resortes de acá están en serie. Primero que nada vamos a conseguir esta K1 más K2 de acá, que era sencillamente la suma de estas dos de acá, esto de acá, la suma de estas dos, K1 más K2, que sería una suma que da, si me bancan un ratito, $35,89. 35,89. Entonces, este resorte de acá, K1 más K2, tiene una constante de 35,9. Entonces, una vez que hacemos eso, sumamos estos dos resortes de vuelta en serie, ya que esto tiene masa igual a 0, y tendríamos K equivalente igual a 1 sobre 35,9 más 1 sobre 50. Y esto elevado a la menos 1. De acá, K equivalente, nuestra K equivalente sería entonces igual a 20,89. Sí, 20,89. Perfecto. Una vez que tenemos la K equivalente, nuestro sistema, que estaba esperando eso, que era estos dos en serie de vuelta, estos dos en serie, queda finalmente así.
queda un resorte de 60 Nm acá, queda una cierta masa acá, que era de 5 kilogramos, y queda un resorte final, que es la serie de los otros dos, que es el resorte serie de los otros dos, que es igual a 20,89. Y ahora, ¿cómo reducimos este sistema final? Pareciera ser que este sistema está en serie, por alguna manera, porque de alguna manera parece ser que está en serie, porque están en la ubicación clásica de serie. Pero no, resulta que estos dos resortes en realidad no están en serie. ¿Por qué? Porque si yo hago la suma de fuerzas sobre esta masa que tengo acá, esta fuerza que se ejerce sobre el resorte 1 y esta fuerza que se ejerce sobre el resorte 2 no son iguales entre sí. Si fueran iguales entre sí, entonces este cuerpo, no son iguales entre sí, a eso es lo que voy, no es necesariamente que sean iguales entre sí. Entonces, ¿qué hacemos? Estos dos resortes no están en serie, entonces no podemos sumarlos directamente. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que si yo desplazo este resorte hacia abajo, una cierta x1, el resorte de acá, lo desplazo a una cierta x1, como estos dos resortes están sujetos en los extremos, entonces quiere decir que esta x1 que se desplace del primer resorte va a ser la misma x1 que se va a comprimir el otro resorte. Entonces, quiere decir que estos dos resortes, este de acá y este de acá, en realidad no están en serie, sino que están en paralelo. Y si están en paralelo, finalmente podemos llegar a esto. Podemos sumar las dos constantes directamente porque estaban en paralelo. Nos va a quedar 80,89 o 80,9 y un cuerpo de masa M acá. Masa M 5 kilogramos. 5 kilogramos. Y con eso ya tenemos básicamente todo el problema resuelto. Como nos pedía por ejemplo la frecuencia natural del sistema, omega n, es sencillamente raíz de k sobre masa. Sería entonces igual a raíz de 80,9 dividido 5. Después nos pedía, por ejemplo, si mal recuerdo, nos pedía la amplitud del movimiento resultante. La amplitud del movimiento, o sea, no nos pedía la amplitud. Nos pedía la velocidad máxima y la aceleración máxima. Bien, por ejemplo, si también nos pedía el periodo, inclusive. Si nos pide el periodo, es sencillamente conseguir a partir de esto, es 2pi sobre periodo, era la omega n. Entonces, 2pi sobre omega n es el periodo del sistema, 2pi sobre omega n. Como omega n está definida acá, es sencillamente cargar datos. Después, lo otro que nos falta es la aceleración máxima y la velocidad máxima. La velocidad máxima sería, por la ecuación que ya habíamos deducido, xm por omega n. Y esa xm por omega n es, ya que tenemos xm que era según el problema de... Un ratito. Era 45 milímetros. Sí. 45 milímetros. Entonces esto sería 45 por 10 a la menos 3 por raíz de 80,9 sobre 5. Raíz de 80,9 dividido 5. Después, la aceleración máxima, de una manera análoga, si es que tomamos como valor absoluto, sería xm por omega n al cuadrado. Y entonces sería igual a 45 por 10 a la menos 3 multiplicado por 80,9 sobre 5. Y finalmente creo que eso es todo. Lo único que nos pedía era básicamente eso. Pero lo que aprendimos es el tema de las asociaciones de resortes. Cómo hacer que un problema que prácticamente parece complejo con el tema de resortes se vuelva muchísimo más sencillo con un paso a paso, con un step by step.
Entonces tenemos resuelto, por ejemplo, un problema bastante complejo que era, ¿dónde está? Me quedó este de acá, que era bastante complejo. Lo pudimos resolver de una manera fácil asociando resortes. Y recuerden esto en particular, lo siguiente, que si dos resortes comparten igual desplazamiento, entonces sus constantes se suman directamente porque están en paralelo. En caso de que dos resortes sí, tengan la misma fuerza, entonces estos dos resortes, o sea, la constante equivalente de estos dos resortes, se obtiene por esta fórmula de acá. 1 sobre, o sea, esta de acá. K equivalente igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2 y eso elevado a la menos 1. O sea, 1 sobre K equivalente igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2, la suma de los inversos. Bien, y eso es básicamente todo este problema de resortes. A continuación vamos a empezar con un problema un poquito más, un poquito más complejo que el que dimos ahora. Bueno, ok, entonces ahora vamos a ir con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio, ¿dónde estaba? Habíamos visto que era un poquito más complejo que el resto, este de acá. Sería el 19.31. Para el 19.31 nos dice que tenemos una constante de 600, una h de 700 y nos pide la masa por oscilaciones pequeñas. Ok, bien, entonces vamos a trabajar con este ejercicio. Bien, primero que nada tenemos esta forma de acá. Así. Tendríamos un resorte con cierta constante y el otro resorte acá. Bien, y lo que vamos a hacer es el mismo algoritmo de siempre, algo bastante simple. Vamos a tomar este cuerpo en su posición de equilibrio. Para el cuerpo en su posición de equilibrio, sabemos básicamente que tenemos que sumar en esa posición. Como esto tiene una cierta constante K1 y esto tiene una cierta constante K2, que creo que son iguales propiamente según el problema, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si es que sumamos en el equilibrio, vamos a tener K1 por X estática 1 igual a K2 por X estática 2. Bien, y entonces, ¿qué tenemos con este problema en particular? Necesitamos que se vuelva a cero. Si es que necesitamos que se vuelva a cero propiamente, podemos decir que las X estáticas son iguales. Porque ya que las constantes son iguales, estas dos X estáticas serían iguales. Entonces se anulan entre sí. La X estática 1 de este resorte es igual a la X estática 2 de este resorte. Bien, ahora, esto nos sirve de alguna manera para tratar de resolver el problema. Entonces, ahora pasamos con la parte dinámica. Y ahora viene la parte esencial. Tenemos, de esta manera tenemos la barra. Vamos a tomar parametrizada a la barra en función a un cierto ángulo, que va a ser, por ejemplo, este de acá. Acá, para el primer resorte. Y para el segundo resorte. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Para esto de acá, bien, si es que definimos este ángulo en el cual giró la barra como el ángulo θ, entonces, o sea, estaba inicialmente acá la barra y giró un ángulo θ hacia acá, en su posición de equilibrio, desde su posición de equilibrio. Entonces, si la barra giró ese ángulo θ, podemos tener las siguientes fuerzas. Primero que nada, tendríamos la fuerza debida al resorte, al primer resorte. La fuerza debida al primer resorte sería esta de acá. ¿Qué sería? K por ¿cuánto se desplazó el resorte finalmente? Se desplazó X estática 1 más X. Bien, esta X sería el desplazamiento marcado sobre este eje. Bien,
desde acá, desde la posición de equilibrio. Para el otro resorte tenemos en este sentido, tenemos un resorte estirando en el otro sentido. Entonces tendríamos hacia acá. Acá. Bien, sería entonces K por X estática 2 más X. Bien, vamos a aclarar mejor esto, vamos a reescribirlo mejor para que parezca más entendible. Tendríamos así la barra. Tendríamos una X acá y tendríamos esta como una posición de equilibrio. Y este ángulo sería nuestro ángulo θ. ¿Por qué cuando tomamos la primera fuerza la tomamos hacia este sentido de acá? Y también tomamos la segunda fuerza hacia este sentido de acá. La fuerza del resorte con constante K1 hacia acá y la fuerza del resorte con constante K2 también hacia acá. Bien, como estaba inicialmente en equilibrio, lo que hizo la barra fue, al empezar a girar, comprimir el otro resorte. Como comprimió el otro resorte, quiere decir que generó una fuerza, que está oponiéndose a ese movimiento, una fuerza en este sentido, una fuerza F1 en este sentido. Y para el resorte que se extendió en el otro sentido, lo que hizo fue básicamente generar una fuerza en este sentido. Cada una de esas fuerzas las podemos sumar como vectores. Para el primer desplazamiento del resorte con fuerza F1, su X estática 1 está acá. Pero este desplazamiento está hacia acá. Pero para la otra fuerza, su X estática 2 está hacia acá. Y el desplazamiento sigue estando en este mismo sentido. Entonces, quiere decir que para la primera fuerza F1, si es que sumamos los desplazamientos vectorialmente, vectorialmente, entonces tendríamos K por X estática 1 más X. Y para el segundo resorte tendríamos fuerza 2 igual a K por X estática 2 más X. Bien, ahora, una vez que tenemos esas fuerzas de ahí, vamos a seguir con nuestro problema. Tenemos entonces así, tenemos una fuerza ubicada acá, perdón, al revés. Una fuerza ubicada acá, fuerza F1, y una fuerza ubicada acá, la fuerza F2. Bien, ¿a qué distancia están estas fuerzas? O sea, ¿cuáles son sus brazos con relación a este punto A? Como este punto, el punto pivot que teníamos acá es un punto fijo, entonces, ¿qué implica eso? Si es un punto fijo, podemos directamente hacer sumatoria de momentos. Si esto fuera el punto A, sumatoria de momentos respecto al punto A, igual a inercia. ¿Qué pasó? Igual a inercia A por alfa. Como es un punto fijo. Bien, entonces, vamos a hacer eso básicamente. Primero que nada, calculamos los momentos. Como estas fuerzas están en este sentido y el ángulo está propiamente en un sentido antihorario, es decir, giró en este sentido, entonces lo que vamos a hacer es menos fuerza F1 por su brazo de palanca. ¿Cuál sería su brazo de palanca en este caso? Su brazo de palanca en este caso sería esta distancia, que era conocida, creo yo. Esta distancia era de 500 milímetros. Esta distancia de acá era 500 milímetros al punto C. Este sería el punto C. Y este sería el punto D. Entonces, AC era de 500 y AD era de 700 milímetros. Bien. Y en este punto estaba ubicada la masa. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos menos F1 por
este brazo de palanca. Pero ¿cuál es el brazo de palanca finalmente? El brazo de palanca es este de acá, que sería menos F1 por 0,5 por coseno de tita 1. Por coseno de tita. Y la otra fuerza sería menos F2 por 0,5 por coseno de tita. Y solamente eso. El peso también tendríamos, pero el peso sería acá. Entonces, para nuestro peso también tendríamos un momento positivo más mg por su brazo de palanca. Pero su brazo de palanca sería prácticamente sería este de acá. Mg por 0,5 por... Perdón, no es un brazo de palanca de 0,5. Sería un brazo de palanca de 0,7, ya que decía el problema que la barra no tiene masa. Entonces sería 0,7. Mg por 0,7 por este desplazamiento de acá, que sería prácticamente la x. Pero como para este cuerpo en particular, esa x es mg por 0,7 por seno de tita, vamos a ver después que es prácticamente despreciable comparado con las otras. Entonces, bien, continuamos con nuestro problema. Y esto sería igual a inercia centroidal por alfa. La inercia de nuestro cuerpo, la inercia de nuestro cuerpo sería inercia con relación al punto A. Pero como la barra no tiene masa, entonces inercia de barra es igual a 0. La única otra inercia que quedaría sería la inercia debida al bloque D. Pero para el bloque D, la inercia no es otra cosa que masa del bloque B por 0,7 al cuadrado, por el teorema de Steiner. Bien. De acá continuamos. ¿Qué pasa? Resulta que para los movimientos de oscilaciones pequeñas, seno de tita, primero que nada, es aproximadamente igual a tita. Y coseno de tita, por consiguiente, es aproximadamente igual a 1, o sea, tiende a 1. De acá podemos decir que este coseno de tita tiende a 1, este coseno de tita de acá tiende a 1, y este seno de tita que tendríamos acá es, considerando el peso propiamente, sería prácticamente nulo. Tipo, el momento generado por el peso en esta dirección sería prácticamente nulo. Lo único que nos quedaría sería menos f comparados con el resorte. O sea, este seno de tita comparado con lo del resorte es prácticamente despreciable. Bien, entonces nos quedaría sencillamente menos f1 por... menos f1 por 0,5 por 0,5 menos f2 por 0,5, y esto sería igual a masa por 0,7 al cuadrado multiplicado por alfa. Pero alfa no es otra cosa que la razón de cambio del ángulo tita. Entonces tendríamos que sería igual a tita 2 puntos. Bien, y tenemos prácticamente todo. Podemos, por ejemplo, conseguir menos f1, menos f2 y todo ese tema. Bien, ahora si volvemos a nuestra ecuación estática, tendríamos esto de acá. ¿Dónde están? Esto de acá, que sería el cambio de variable para f1 y el cambio de variable para f2. Bien, si volvemos a nuestra ecuación estática, tendríamos lo siguiente: menos k por 0,5, podemos inclusive hacer factor común, tendríamos que sería igual a x estática 1 más x para la primera fuerza de acá, para este miembro de acá, más x estática 2 más x. Bien, pero ¿qué pasa con este problema? Habíamos visto en la región estática de la solución del problema
en esta parte de acá, que sería, ¿dónde está? Esta de acá, cuando analizamos el equilibrio estático del problema, que x estática 1 más x estática 2, o sea, esto, sí, x estática 1, acá, x estática 2 más x estática 1 es igual a 0, acá le faltó el signo negativo propiamente, pero x estática 1 más x estática 2 sumados como vector son iguales a 0. Entonces, si son iguales a 0 y son iguales entre sí, sumados como vector, entonces quiere decir que este miembro de acá y este miembro de acá son iguales. Y, o sea, son iguales y de signos opuestos. Entonces quiere decir que se anulan entre sí. Al anularse entre sí, nos quedaría que esto es igual a menos k por 0,5 por 2x. Bien. Ahora, si continuamos con la solución del problema, podemos ver que nuestra ecuación queda finalmente reducida a menos k por 0,5 por 2 por x. Y esto es igual a m por 0,7 al cuadrado por el radio. Masa por, por tita 2 puntos. Ahora, ¿cómo reemplazamos la x que tenemos acá? Esta x que teníamos acá no es otra cosa que esto de acá, este desplazamiento acá. Pero como tenemos el ángulo tita, entonces podemos escribir esa x como función de tita. Esta x no sería otra cosa que, no sería otra cosa que 0,5 por seno de tita. 0,5 por seno de tita. Pero como es 0,5 por seno de tita, podemos decir que de alguna manera esta x es prácticamente igual al arco. O sea, sería igual a 0,5 por tita. Que sería lo mismo que decir que x es igual a el ángulo tita en radianes por el radio. Y acá tenemos que x es igual a 0,5 tita. Podemos llevar de vuelta esta ecuación a la original y tendríamos que menos k por 0,5 por 2 era el problema. Como es 0,5 por 2, esto podemos reemplazarlo directamente por 1 y tendríamos entonces menos k por 0,5 por tita igual a masa por 0,7 al cuadrado por tita punto. Tita 2 puntos, perdón. Bien, y acá, una vez que tenemos eso resuelto, nos quedaría que masa por tita 2 puntos por 0,7 al cuadrado más k por 0,5 por tita igual a 0. Y de acá ya tenemos la ecuación de segundo orden, la ecuación de segundo orden que estábamos buscando originalmente. De acá podemos decir que si pasamos, por ejemplo, a dividir esto acá, tendríamos que omega n es igual a raíz de 0,5 por k sobre 0,7 al cuadrado por la masa. Y ya tenemos la omega n. Y creo que el problema en particular nos da... Bien, y si continuamos, esta omega n no es otra cosa que 2pi sobre periodo. Bien, y una vez tenemos eso definido, vamos a... Bien, y con esto continuamos. Nos pedía, creo, un periodo, en el primer caso, un periodo de 0,5 segundos. Cuando queremos que el periodo sea igual a 0,5 segundos, cargamos directamente acá y conseguimos la masa. Entonces tendríamos raíz de 0,5k sobre masa. El 0,7 puede salir afuera nomás, ya que estaba al cuadrado. Y esto sería igual a 2pi sobre periodo. 2pi sobre 0,5. Que en definitiva sería 4pi. Bien,
Y ahí resolvemos y conseguimos la masa, que va a dar un valor m1 por el primer caso, para t igual a 0,5 segundos. Va a dar un cierto valor que podemos conseguir acá directamente. Y un segundo valor, m2, para el caso en el cual t igual a infinito, creo que pedía. Para t igual a infinito, ¿qué vamos a tener? Para este caso, vamos a tener que 2pi sobre periodo, primero que nada va a ser, a ver, 2pi sobre periodo, 2pi sobre infinito. Quiere decir que este miembro de acá se va a volver 0. Y como la constante del resorte es un valor con el que no podemos jugar, no podemos modificarlo, entonces para que el periodo del movimiento sea infinito, entonces la masa debería de ser infinita. Bien, y eso es básicamente todo. Es el método clásico, es sencillamente tomar el cuerpo en su posición de equilibrio. Acá. ¿Dónde está? Acá. Bien. Tomar el cuerpo en su posición de equilibrio. Conseguir la K1 por X estática 1, que era esta de acá, K1 por X estática 1, más K2 por X estática 2. Si notan acá algo interesante es que si yo tomo K2 por X estática 2 y K1 por X estática 1, con X estática 1 y X estática 2 como vectores, o sea, sí, como vectores bien definidos en ambos sentidos, entonces yo puedo sumar directamente las fuerzas, como K1 X estática 1 y K2 X estática 2. Ok, y eso es básicamente todo. Con eso, una vez que tenemos eso, tenemos que x estática 1 más x estática 2 es igual a 0. Después, una vez que hacemos eso, llegamos a las fuerzas, cada una de las fuerzas, que serían, sumando de nuevo como en forma vectorial. Si es que definimos x en este sentido de acá, entonces tendríamos k por x estática 1 más x para la primera fuerza, una fuerza F1 dirigida hacia acá, ya que es una fuerza de compresión, y una fuerza F2 dirigida en el otro sentido, que sería k por x estática 2 más x. ¿Por qué sumamos más x de vuelta? Porque nuestra x es un vector, entonces es, al sumar x estática 2 más x sería toda esta longitud para este caso. Y al sumar x estática 1 más x en este sentido sería esto de acá menos esto de acá. Entonces es una suma propiamente vectorial. Después, una vez que hacemos eso, llegamos a las dos ecuaciones de acá. Hacemos momento. Como la barra no tenía inercia, entonces su inercia es 0. La única inercia equivalente que nos quedaría sería la inercia de la masa que está en el extremo. Y con eso es todo. Ya resolvimos prácticamente todo. Hacemos estas pequeñas consideraciones. El seno de tita es prácticamente igual a tita. Es prácticamente igual a 0. Y el coseno de tita es prácticamente igual a 1. También tuvimos en cuenta que para este miembro en particular, por ejemplo de la masa de esta cosa, del cuerpo, lo tuvimos en cuenta, lo anulamos directamente comparado con las fuerzas del resorte. Y eso básicamente, tenemos esto de acá. Una vez que reemplazamos por coseno de tita nos quedan estas dos ecuaciones de acá, pero como habíamos visto en el caso estático, x estática 1 más x estática 2 al sumarse son iguales a 0, entonces nos queda sencillamente menos k por 0,5 por 2x. Después x, si es que queremos analizarlo de una manera más profunda, es 0,5 por seno de tita, pero como el seno de tita es prácticamente igual a tita, entonces nos quedaría 0,5 por tita. Y esto nos queda, es la misma cosa que hacer tita en radianes por el radio. Y tita en radianes por el radio sería tita en radianes por 0,5. Bien, y básicamente eso. Con eso ya tenemos todo. Una vez que planteamos la ecuación para la segunda ley, para la suma de momentos, tenemos esta de acá. Llegamos a la ecuación generalizada para el movimiento natural, o sea, para la vibración natural. Y con esto conseguimos la omega n. Nos vamos a los casos particulares. Nos pedía por el periodo igual a 0,5 segundos. De acá podemos conseguir la masa m1 directamente. Es una sola ecuación, k es un dato, todo lo demás es un dato. Y para el siguiente caso, para t igual a infinito, conseguimos que la masa tiene que ser igual a infinito. Y eso es básicamente todo. Con eso ya terminamos la primera parte de este tutorial, por lo menos para
la región en la cual no consideramos aún cuerpos rígidos propiamente. Para la siguiente sección vamos a empezar a considerar los cuerpos rígidos y vamos a ver que es exactamente lo mismo de siempre. O sea, no se preocupen con esto, es exactamente lo mismo siempre. Así es que eso es básicamente la segunda parte del tutorial y nos vemos en la tercera. Gracias.